con un buen Wow, qué resultado en un bueno. porcentaje mayoritario y otros chicos que van a tener que darlo por una segunda vez, pero Bueno. se va mostrando un conocimiento integral donde tenemos esperanza de que futuros profesionales de la salud no ven a los usuarios solo como una patología, sino como un conjunto de personas con emociones, sentimientos Qué y con... buena reflexión, me Así parece. que bien tranquilo por eso y hoy día pues fin presente porque me A perdí todo cerrar el enero. ciclo, a cerrar el Me ciclo. perdí todo enero. Está bien, no, pero ahí Eh, estuvo también doña Andrea reemplazando muy sí, bien, algo así estuve que escuchando. un saludo. Gracias Alexis por acompañarnos hoy y también está con nosotros quien se ha integrado y es parte también ya de este elenco, cientista político, ¿no es cierto? Colombiano, chileno, chileno colombiano, avecindado en nuestra región ya él, y también militante del Partido Social Cristiano aquí en Chile, pues, don Jairo Salcedo. ¿Cómo está, don Jairo? Bienvenido. Hola, hola, buenos días, don Eduardo, buenos días a toda la mesa, a ti Alexis también, gusto de verte también después de tanto tiempo. Y sí, con sabores diferentes para la semana, como usted bien decía, hoy toca política internacional y nacional pura y dura. Y ya terminando este ciclo, algo nostálgico porque han sido ciclos muy interesantes de conversación, de diálogo, de construcción para nuestra sociedad. Así es, pues sobre todo nos gusta mucho esa posibilidad de intercambiarnos con miradas que también tienen que ver con otras latitudes de nuestro continente, así que se agradece que usted también se haga un espacio, don Jairo, para acompañarnos cada lunes, así que vamos a tener un respiro en febrero, pero ya estaremos de vuelta en marzo con más temas, porque siempre la política supera, o sea, la realidad supera Es la dinámica, ficción. es dinámica. Dinámica. Sí. Oiga, quiero que... Chilombiano es la palabra. Eso es, pues. Chilombiano. Oiga, aquí antes la chilombiana era un tipo también de variedad de cannabis, ¿no? Que en los 80 se la llamaba Ah, chilombiana. no A sabía la eso. de mejor calidad que había en los 80 se llamaba chilombiana, para que Ah, usted sepa, ¿eh? desconocía ese Parte de la dato. cultura popular, ¿sí? Pues claro. Pues, Claro. Oiga, vamos a hablar de un tema que está pasando en el hemisferio norte, lo con los países desarrollados, pero que evidentemente tiene, como siempre, muchas repercusiones con nosotros. Quiero que fijemos nuestra mirada en el tema del Foro Económico de Davos en Suiza, donde se juntaron durante la semana pasada principales representantes de las grandes empresas, de los grandes grupos económicos que movilizan al planeta, ¿no es cierto? Desde la tecnología, desde los commodities, por cierto, desde la banca también, desde el mundo de los bancos. Ahí se reunieron sobre todo en función de un discurso que tenía Donald Trump respecto de lo que está haciendo su tentativa de apropiación o de instalación, para ser cierto, en Groenlandia, que sin embargo ha tenido también respuestas claras y contundentes de parte de varios primeros ministros, sobre todo el de Canadá. Dijo cosas bastante certeras respecto a eso. El foro de Davos, en vinculación a eso, luego vamos a venirnos a hablar un poquito de Minnesota y el asesinato de un enfermero de un hospital de veteranos ahí, en Minneapolis me parece, en Minnesota, donde también ha habido uso y abuso de violencia excesiva, ¿no es cierto?, por parte de la policía migratoria. Partamos con el tema de Davos. Don Alexis, ¿qué le sugirió todos los resultados, los titulares que hubo con el tema de Davos y cómo siente que salió Donald Trump de todo ese periplo? Más allá de cómo sale Donald Trump, que en algunas cosas cuando uno lo escucha en el foro y también en parte de sus debates, uno dice, esta persona está disvariando porque cambia de tema, no hace conexiones de ideas. Dentro del foro de Davos, él confundía, por ejemplo, constantemente Islandia con Groenlandia. Y no es la primera vez que Trump tiende a confundir territorios, países, autoridades, y te demuestra que alguien que realmente no le interesa el resto y piensa que todos están bajo sus pies, deben ser serviles. Entonces, ¿por qué voy a identificar a esta gente que no es significativa? Pero hay una frase que yo la escuché como conclusión respecto al foro de Davos y que dice que básicamente estamos viviendo el orden, y entretenido porque aquí escuchamos a gente que claramente no es marxista usando términos gramscianos y dicen cuando básicamente estamos por perder o se está destruyendo el nuevo orden, salen los nuevos monstruos, ¿cierto? Y lo que está diciendo Trump con su actitud con Groenlandia, con la actitud que ha tenido hacia salirse de la Organización Mundial de la Salud, hacia la posición de intentar imponer a dedo un nuevo orden en Palestina, etcétera, etcétera, es que
Él está rompiendo con el orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial, que buscó tener un consenso en donde el autoritarismo y la fuerza no fuera la forma de solucionar problemas. Él considera que no, que él tiene la fuerza, tiene la capacidad militar y por lo tanto puede imponer sus temas, puede poner el orden, y si no es a través de la fuerza militar, antes usa la extorsión económica. ¿Cuál es el problema que está teniendo? Que los países le están diciendo, sabes que ya no estoy disponible para que me sigas extorsionando. Y está haciendo o está destruyendo sus alianzas. Y Estados Unidos ha sido fuerte, ha sido grande, ha sido la mayor potencia, no por sí solo, sino porque construyó un tejido de alianzas internacional gigantesco. O sea, Estados Unidos sin la OTAN no tiene proyección militar mundial. Y es algo que él no entiende. Interesante introducción, sobre todo lo que significa no desconocer una historia de diplomacia que también Estados Unidos ha tenido logros importantes, justamente en la perspectiva que usted dice, Alexis, ¿no? Que finalmente es lo que es hoy día en el concierto mundial, producto de eso, de su gran despliegue diplomático y de su habilidad para establecer, ¿no es cierto?, alianzas económicas y militares. Jairo Salcedo, una entrada al tema. Bueno, lo primero que podemos decir es que en Davos pasaron varias cosas, entre ellas un cruce entre Canadá y Estados Unidos, una declaración de Estados Unidos respecto a negociar con Dinamarca el tema de Groenlandia y no llevar fuerza militar. Eso fue lo que dijo Trump. Eso. Entonces, en ese sentido, lo primero que podemos decir es que, Trump está diciendo que no va a llevar fuerza militar, que va a llevar, digamos, una estrategia de negociación para poder cuidar todo lo que se llama su patio trasero, y como te decía la vez pasada, esto puede ser una doctrina Monroe extendida, en el sentido de que Groenlandia queda mucho más cerca de Estados Unidos que del mismo Dinamarca, y en ese sentido lo más interesante es ver si va a haber una estrategia de negociación que sea de presión de Estados Unidos para hacerse con ese territorio, y cuáles son los verdaderos objetivos de Estados Unidos para poder negociar con Dinamarca, negociar con la Unión Europea, porque está visto que una estrategia de fuerza contra la Unión Europea no va a terminar del todo bien. Y por otro lado vemos un tema de multilateralismo, donde Canadá le plantó cara a Estados Unidos y le dijo, porque Trump dijo, Canadá depende de Estados Unidos, de su gas, de su petróleo, de su economía, y dijo Canadá, no dependemos de eso y queremos hacer un tratado de libre comercio extendido con China. Entonces vamos a ver cómo se van a mover las piezas económicas para todo lo que va a ser este 2026 y la proyección de lo que es la política económica de aquí en adelante, porque Canadá invitó a las potencias medias a desmarcarse un poco de Estados Unidos y a manejar los centros de poder en el mundo de diferentes lugares como centros económicos de negociación económica variados, dinámicos, y donde pueden sacar réditos sin necesidad de la gran potencia. No, está en un punto de expectación máxima lo que está sucediendo, y es imposible no linkearlo con la situación interna de Donald Trump en Estados Unidos. Y con esto me vengo brevemente para que podamos comentar entonces la situación del fin de semana, donde también, ¿no es cierto?, vuelve a ver, a mostrarse la brutalidad policíaca en su máxima expresión, con el asesinato a vista y paciencia de varias imágenes, había mucha gente grabando la situación con teléfonos celulares. Y bueno, el tema, hoy día Trump aparece diciendo que se está investigando el crimen de Pretty, ¿ya?, de este enfermero del hospital de veteranos, y que no descarta el retiro de ICE desde Minneapolis. Hoy día lo dice Trump, hasta en las últimas horas. Yo creo que presionado absolutamente por lo que está sucediendo en el plano interno también. Algo vimos de movilizaciones de ciudadanos en ciudades norteamericanas, en grandes ciudades. Y esto tiene esa doble cara, Alexis, el tema del plano internacional no puede estar ajeno a lo que en definitiva también está haciendo la dinámica interna de Estados Unidos. ¿Cómo vio ese tema? No es el primero. Hace unas semanas atrás fue asesinada una escritora, una connotada escritora que había ganado un premio anual de escritores. También ahí en medio de una cuestión muy poco clara, pero donde en definitiva lo que arroja es que estos policías de aduana o de migraciones tienen el gatillo fácil. O sea, en Estados Unidos
históricamente han tenido el gatillo fácil. Bueno, Incluso, los ciudadanos tienen derecho a portar armas, a tener incluso armas. ahí La lo que enmienda. se ha visto es que se han levantado grupos organizados como el Black Panther o el Partido de las Panteras, el Partido de las Sí. Partidas Negras, como grupos de autodefensa en los territorios. Entonces uno se pregunta, ¿cuántos pasos más falta para que Estados Unidos entre en una guerra civil? Porque ven gente con fusil a un lado, gente con fusil al otro. O sea, en territorios como Minnesota actualmente hay desplegados 3 grupos armados formados desde el Estado, la Policía Regular, el ICE y la Guardia Nacional. Sí. Y cada uno responde a órdenes de mando distintas. Cada uno de ellos han tenido encontrones en la calle, no a disparos, pero sí a insultos. Están a punto, Entonces, están a punto. el otro día yo veía un video en donde ICE detiene a una persona, le empieza a interrogar, le empieza a pedir papeles y lo van a tomar detenido para una patrulla y le dice, ¿por qué se van a hallar detenido al sargento? Algo así. Y es como, porque no les importa. Entonces, ICE actualmente funciona como un grupo paramilitar a las órdenes de Donald Trump, que reciben bonos por la cantidad de gente que detienen. Y digo que funcionan como un grupo paramilitar porque no, están uniformados, es verdad, pero no tienen insignias, no tienen rango, aparecen todos encapuchados. Entonces no puedes individualizar a cada uno de los agentes del Estado y por lo tanto no puedes hacer que respondan ante cuando ellos cometen delito en representación del Estado. Y ahí está generando una tensión social. Hay una tesis que yo escuchaba el otro día que me hace sentido entendiendo a Donald Trump, que dice, Donald Trump quiere llevar esto al grupo de a un punto de tensión tan alto, pero tan alto, de poder poner un estado de excepción. Ellos usan un término legal, que es cuando un estado se subleva, entendiendo que Estados Unidos son 51 estados autónomos, Sí. ¿cierto? Se sublevaría y con eso suspender las elecciones Eso es lo que necesita. en el estado. Y al suspender las elecciones, como tienen elecciones de medio tiempo, le podría permitir tener mayoría en el Parlamento, en su Cámara Bajo y Cámara Alta, y por lo tanto pasar la ley que quiera. Y esto podría ser simplemente una estrategia de él, básicamente, para hacer lo que él quiere, que él lo ha dicho. A él le gustan las dictaduras. A él le gustan las personas, los autócratas. Él plantea que es bonito que los militares resguarden las ciudades sin que puedan tener un contrapeso. Y lo ha dicho en foros internacionales y nacionales abiertamente. Oiga, justamente ayer leía un ex gobernador de ese estado de Minnesota que hablaba de que efectivamente Estados Unidos se estaba convirtiendo, él lo decía de esta manera, que se estaba convirtiendo, ya es un país del tercer mundo, donde para poder mantener la paz social, dice, esa es una característica del tercer mundo, para la paz social tienen que estar las fuerzas militares en la calle. Ese es un dato clave, parece, desde el punto de vista de la cultura. Fíjese usted que Donald Trump está en este nivel de delirio en los discursos. Dice, a propósito de una entrevista de lo que pasó con Preti, ¿no? No me gustan los disparos, pero no me gusta que alguien entre en una protesta, dice, con un arma muy potente, completamente cargada y con 2 cargadores llenos de balas. Eso tampoco es una buena señal. Portaba un arma muy peligrosa. Reitera, un arma peligrosa e impredecible, y termina agregando, es un arma que se dispara sin que la gente lo sepa. O sea, este Donald Trump está en un nivel de realidad ficción, O sea, y donde también hay gente que se está planteando de que realmente algo está pasando en la salud de mental. Donald Trump. Algo O sea, está pasando. Jairo Salcedo, por favor, entre también al tema de cómo se vincula esta ecuación Donald Trump al exterior de Estados Unidos y a su interior. ¿Cómo ve su patio interno? Bueno, hacia el exterior tiene varios desafíos que afrontar porque tiene el tema de Venezuela, tiene el tema de Groenlandia, tiene el tema de negociar, digamos, con los países que son de derecha como Argentina, lo que está entrando ahorita de... En Davos se habló del proyecto Gaza, ¿no? En Davos se habló del proyecto Gaza con Israel y todo eso. Sí, entonces Estados Unidos tiene en este momento varios desafíos que tiene que ir subsanando o aclarando de aquí en adelante. Eso por un lado. Y a nivel interno también tiene la dificultad de que ha sido fuertemente criticado. Por ejemplo, leía las declaraciones de el gobernador de Minnesota y también del alcalde de Minnesota, y donde encontrábamos que ellos decían las actuaciones que está haciendo el ICE en este lugar no son correctas. Y por otro lado, como bien señala Alexis, esto es una parapolicía, una policía paralela al Estado que
vamos a ver cuáles son los márgenes de responsabilidad que va a poder tener. Además, porque Donald Trump en este caso sí está defendiendo su acción diciendo que ellos están haciendo su trabajo. En ese sentido, vamos a ver cuál va a ser la reacción o la participación del poder político para presionar a Donald Trump de que estos agentes de inmigración no vuelvan a cometer este tipo de crímenes atroces, porque ya hemos visto cómo desde hace mucho tiempo el tema migratorio se ha complejizado mucho en Estados Unidos, han habido ataques y cosas muy injustas contra personas que en realidad sí pueden tener sus papeles o tal vez no los tienen, pero merecen un mejor trato humano. Eso es fundamental. 9:32, los invito a la pausa de la media hora y ya volvemos para poder también seguir conversando. Tenemos varios temas también, el viaje del presidente Kast, los nuevos ministros, que salió encuesta Academ, todo eso a la vuelta de la pausa.